Marina Bay Sands es el complejo turístico que se ha convertido en el ícono de Singapur. Con un costo de $8,000 millones, es el resort independiente más costoso construido hasta ahora. Yo reservo en una de las 2,651 habitaciones del hotel para conocer este lujoso lugar. Hola viajeros, momento de que les enseñe mi habitación, vean. La verdad está muy grande. La decoración, como pueden ver, está sencilla, no está así que digas wow, pero está bonita. El baño está padrísimo, el baño me gusta. ¡Tan, tan, tan! Esta tina se ve deliciosa. Aquí estoy otra vez. Reservé un cuarto con vista a la ciudad. Lástima que el clima está muy malo, pero normalmente si estuviera despejado se vería más espectacular. Pero esto es el centro comercial Marina Bay, el Museo de las Ciencias. Allá enfrente está el Merlion, que ya me dijeron que se dice Merlion. Los teatros, más hoteles, más hoteles, más hoteles, más hoteles. No es un hotel barato porque es muy popular. Al rato vamos a conocer la piscina porque cuando llueve la cierran. Entonces el clima pinta muy mal todos estos días. Espero por lo menos poderme asomar y compartirles una foto de esa alberca tan famosa. Prueba el colchón. Al más puro estilo de Las Vegas, el hotel tiene un centro comercial gigante junto con un casino impresionante, un teatro donde presentan musicales y espectáculos de nivel mundial, museos y muchas opciones de entretenimiento. Las tiendas es lo más impresionante. Aquí hay boutiques, todas las marcas y todos los diseñadores de lujo están aquí. Esas tiendas que hacen sangrar la tarjeta de crédito. Impresionante. Alguna vez leí una cosa muy curiosa que decía que Singapur es el único centro comercial con un asiento en las Naciones Unidas. Y algo tiene de sentido. Hay tiendas en todos lados. Pareciera que todo aquí es comercial. Impresionante. Miren, ahí está pista de hielo. ¿Y qué les dije de los patios de comida? O sea, los food courts. Vean nomás, aquí hay para escoger. Viajeros, como no andamos VIPs, voy a comer aquí en el patio de comidas. Esto por $8.80 son unos noodles fritos típicos de Singapur con camarones. La verdad no se ven muy bien, pero espero que sepan bien. Están buenos, ¿eh? No que tú digas qué bruto, pero sí saben bien. Obviamente el complejo puede visitarse sin necesidad de ser huésped del hotel. Las tiendas, los restaurantes, ir al teatro si quieren, inclusive los museos y el Skydeck también, pagando pueden entrar. La piscina es solamente para los huéspedes, así es que lo voy a llevar. Este es el momento en el que grababa mi mano abriendo la puerta para entrar a esa alberca infinita en el piso 57. El problema es que hay mal clima, entonces la alberca está cerrada. Esperemos que mañana tengo todo el día para que la alberca abra y yo se las pueda mostrar. Oigan, pues el cielo está más o menos despejado, o sea, se ven los edificios perfectamente, lo cual quiere decir que vamos a conocer la alberca y de noche también debe ser muy espectacular, así que momento de conocer la alberca más famosa del mundo. Alberca, piso 57. Parece balneario público, está aperradísimo de gente. Al agua. ¡Ah, su madre! ¡Ay, jole! Está bien calientita. Está helada esta madre. Si alguien les dice alguna vez que esta alberca está súper calientita, no les crean porque me está muy... No, madre, está increíble. Ve nomás esto.
Pues la verdad, la alberca sí está increíble. No conozco otra alberca en el mundo que tenga esto. Parece balneario, hay demasiada gente. Y todos hacen pipí en la misma alberca. La llamada por mí piscina de las selfies es sin duda un sitio impresionante. Tiene el récord mundial a la piscina infinita más alta y larga del mundo y ha figurado en un sinfín de publicaciones. Las vistas de la ciudad son inmejorables y por las noches puedes ver el show nocturno de fuentes y láser que ofrece el complejo. Sin duda esta piscina es la estrella del hotel y la razón por la que llegan cientos de miles de visitantes al año. Hasta eso que el servicio no está tan mal. Y luego vino un mesero y me ofreció este que es el cóctel del mes. No le entendí qué tiene, pero este es el cóctel del mes. Cuesta $18 de Singapur, algo así como $12 estadounidenses. Está bueno, por ciento que me lo acabo en 2 segundos. Oigan, la alberca la verdad sí está increíble. O sea, espectacular. Ver así los edificios, cómo se pierde la alberca ahí es otra cosa. Hay que ser huésped del hotel para entrar a la alberca. No puedes entrar así ni pagando. Tienes que ser huésped del hotel. Perdón por mis comentarios de que parece balneario eso. Porque es un balneario, es una alberca. Pero no lo quería decir de manera despectiva. Hay muchísima gente y es entendible. El hotel es enorme, es gigante. Esa es la razón por la que esto no es un capítulo VIP. Porque a pesar de que sí es lujoso y caro, no es tan exclusivo. Es muy grande y está como que todo es a la masa. El servicio no es tan personalizado, no son tan atentos. Son amables, pero no tienen ese servicio y hay que ponernos exigentes para que lo VIP sea muy VIP porque ustedes me lo pidieron. Pero la alberca sí está pasadísima de lanza. A dormir, viajeros, comenten todo lo que quieran y comparten este video a la persona con la que les gustaría estar en esta alberca. Acabo de despertar. ¡Qué bien! Porque me acabo de despertar. ¡Hola Singapur! ¡Hola Marina Bay Sands! ¿Qué tal? Oigan, yo sé que a veces en Alan por el mundo salgo despeinado, salgo hinchado, salgo cansado. No siempre luzco bien, pero es que con todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que cargar, lo que a veces menos me preocupa es mi aspecto, sino sacar la foto o el video en el momento adecuado. Así que perdónenme, viajeros, si a veces el pelo está desacomodado o mi cara no es la más favorable, como ahorita, pero me acabo de despertar, o sea que es válido. El pronóstico para esta mañana no es muy favorable. Básicamente, como toda la semana, llevo 5 días en Singapur y no he visto el sol, pero no me preocupa porque lo importante es la actitud. Supuestamente en la tarde se va a asomar tantito y prometo peinarme. Viajeros, este es el Sands Sky Park, que es el mirador que tiene el hotel. Si son huéspedes pueden entrar gratis y si no, pagando pueden subir y tener unas impresionantes vistas de la ciudad y van a poder ver un poquito también de la alberca infinita. Me gusta ese nombre, alberca infinita. También otro truco, si quieren conocer la alberca y no quieren hospedarse en el hotel, reserven en el antro Celavi. Es un club nocturno muy famoso, con unas vistas increíbles y está pegadito también a la alberca. Es muy famoso y vienen muchas celebridades y bla bla. Y aquí estamos viendo aquí el mirador, hay unas vistas de verdad espectaculares. Es la punta del hotel, la que parece como si fuera la punta de un barco, digamos la proa. Estamos así, te puedes poner en la punta y cantar Titanic. Oigan, si vengan a este mirador, está bien padre porque se puede ver todo, absolutamente toda la ciudad. La mejor vista del Gardens by the Bay está aquí, donde se pueden ver los conservatorios, los jardines y entender perfectamente todo el proyecto que todavía le cuelgan años. Pueden ver también la bahía, los edificios, está muy cañón.
El único problema es que no hay sombra, entonces si llegan en un día con mucho sol, ¡ay, mamita! Y luego ahí está el Singapore Flyer, que es como la versión del London Eye, pero este es más alto. Si quieren también pueden tener unas vistas de la ciudad padrísimas desde ahí, pero acá está más alto. 200 metros arriba del piso está esto. ¡Ay, ay, ay! Viajeros, les tengo un tip. Si están en el Marina Bay Sands, hospedados o no, pueden venir aquí. Este es el Sky 57, que está en el piso 57 junto a la alberca infinita. No necesitan ser huéspedes para entrar a este restaurante. También es bar y en las noches se pone muy bien. Yo vine aquí a comer, me pedí esto. Vamos a andar en la cosa tradicional, ¿ok? Esto es un Singapore Sling, es la bebida tradicional del Singapur que fue creada en el Hotel Raffles y fue creada para que las mujeres pudieran tomar, o sea, como que era muy bonita y rosita. Solo que esta es la versión de aquí, de este bar. Tiene un color menos rosita porque está hecho con ingredientes 100% naturales. Pues si van a algún bar aquí en Singapur, pídanselo, ya no es nada más para viejas, no vayan ustedes a pensar. Exactamente qué tiene, no sé, pero se los pongo aquí alrededor de mi cabeza, estarán todos los ingredientes para que lo preparen en su casa. Espero no ponerme muy borracho. Y me pedí una comidita bien rica. Primer platillo, viajeros, Shalom Bao. Esto, deliciosura en forma de dumplings cocinados al vapor en una capita delicada. Pero estos son la versión de este lugar. Y lo que tienen adentro es puerco, foie gras y un consomé de trufa. Una cosa muy nice. Vamos a ver, ya hice toda la técnica de la salsita, del rompimiento. Uy, esto está muy bueno, ¿eh? Quiero más, tengo cinco. Llegó el momento de la sopa y la sopa viene servida en una tacita porque se llama cappuccino de hongos y es en realidad una sopa de hongos y el chef te la sirve así en taza. Oye, pues está bueno, ¿eh? Está bueno porque luego esa comida que viene como muy decorada y muy acá no sabe tan bien, pero esta sí sabe bien. Llegó el momento del platillo de la verdad, platillo principal. Esto es una cosa muy tradicional aquí en Singapur. Andamos bien tradicional, ¿se dieron cuenta? Se llama chicken rice o pollo con arroz de Singapur. Y es una pechuguita de pollo que también puede pedir la pierna, la pueden pedir con piel o sin piel. Tiene una serie de salsitas donde meto así el pollito, luego el arroz y una sopita. Esto al parecer es extremadamente popular aquí en Singapur y tradicional, así que venga de ahí. Esto es chilito, ajo, salsa y luego creo que así se come. Oigan, sí está muy buena la comida, ¿eh? De verdad hay gente que viene solo a Singapur a comer y yo no lo entiendo, o sea, no, yo vendría solo a comer, la verdad. Momento del postre, estoy terminando. Ya fue mucho singapuriano, mucho asiático, entonces de postre me pedí unos churros. Los churros de mi querida España y que en México también los hacemos muy bien, es mi postre. Así que, con permiso, en México no, los comemos con la mano, así que aunque me vean feo, me lo voy a comer con la mano. Permítame. Oh, está bueno el churro, ¿eh? Viajeros, estuvo deliciosa esta comida. Esta es mi recomendación. Si quieren comer rico y pueden tener unas vistas impresionantes, el Sky 57 está buenísimo. Además, se puede ver un poquito la alberca. Y si no, también del otro lado hay otro restaurante. Por si quieren conocer la alberca y no se quieren hospedar en el hotel, pueden ir a ese restaurante y desde ahí pueden tomar fotos y ver la alberca, aunque no se pueden meter a nadar. Nada más la van a ver por ahí. Dicho esto, panza llena, corazón contento. Este gigantesco plato que ven detrás de mí es una instalación artística del artista estadounidense Ned Kahn y es un
yo le llamo la lavadora gigante, y es que este plato de acrílico, de vez en cuando, no sé a qué horas, avientan muchísima agua por esos tubos que hay por ahí y se vuelve un remolino gigantesco. Hay un orificio en el centro del plato y toda esa agua va cayendo a los canales que están adentro del centro comercial. La gente le echa monedas y le pide deseos, y también hay un secretito, y es que este plato de acrílico gigante hace un efecto de sonido que si hablas pegadito a él te escuchan de cualquier parte, lo cual quiere decir que si vienes cuando hay mucha gente puedes escuchar el chisme, y en este momento probablemente alguien está escuchando lo que yo estoy diciendo. Miren, viajeros, ahí está el sol. Luismi, ahí está, como que quiere salir, pero está detrás de unas nubes y medio se ve el circulito. Ay. Sol, 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 la. En cuestiones de clima, yo siempre checo el clima o con Weather Channel o AccuWeather, siempre los dos, porque no siempre coinciden. Y así, antes de viajar, para que sepan qué ropa traer a su viaje o más o menos qué les espera. No he visto el sol en toda mi estancia en Singapur, no es queja, yo siempre mantengo una buena actitud, pero aún así lo voy a llevar a la alberca para que la gocemos de día. Pues ni de pedo te encuentras un camastro, está cabrón. A menos acá en la zona de los renegados. Oigan, pues yo que vengo solo y me tomó como 10 minutos encontrar un camastro. Está llenísimo de gente. No quiero pensar si viene en una pareja o en un grupo. Imposible, está cañón. Es normal porque todo el mundo viene por esta alberca, y el hotel tiene casi 3,000 habitaciones, piso 57 y de largo tiene 150 metros. Aunque la piscina no es muy profunda, entonces así nadar muy acá tampoco se puede, es más bien una piscina de la gozadera. Pero tuve suerte y encontré un excelente lugar. Ahora sí ya prendieron la lavadora esta que les contaba. Miren. Aquí en el centro comercial del Marina Bay, afuera, mirando hacia los edificios en la bahía, no sé si es bahía o no porque está como cerrada, pero hay un espectáculo cada noche, 2 veces entre semana y 3 los fines de semana. Buenos días, Singapur. Oigan, ya me voy del hotel y les quiero decir mis impresiones. El hotel como edificio, la verdad, está impresionante, está muy espectacular, es gigante y se ha convertido en el ícono de Singapur. Lo que me gustó, el edificio está increíble, el centro comercial está padrísimo, la habitación está enorme y la alberca no tiene abuela, la neta está increíble. Pero todo estaría bien si costara más o menos la mitad o hasta un 30% menos. Me parece muy caro para lo que realmente es, porque la neta el servicio no está tan bueno. Ayer en la alberca pedí un drink que nunca me trajeron y los meseros hay muy poquitos para la cantidad de gente. Y la verdad,
para la categoría de este hotel, eso está muy mal. Luego la habitación tiene unas cosas raras, está padre, pero tiene unas cosas que no logro entender. Miren, por ejemplo, para cerrar las cortinas está súper lejos de todo. Luego, el escritorio no tiene ningún apagador, no hay forma de apagar las luces desde ahí. La cama no tiene conectores a los lados para cargar tu celular y eso. Y luego, una cosa rarísima, estás en el baño, tú muy acá y quieres apagar la luz o apagar la luz del baño. No, el apagador del baño está aquí, en la entrada. O sea, las luces del baño están junto a la puerta de la entrada, lo cual, la neta, creo que está fatal. Y no es que me quiera poner mamón, pero finalmente los detalles es lo que hace un buen hotel y son pequeñas cositas que luego ya estás acostado y tienes que apagar la luz o quieres pararte al baño y tienes que hacer todo un recorrido un poco raro. Luego, generalmente en los hoteles de esta categoría, cuando regresas en la noche hay una cosa que se llama turn down service, que es como el servicio de buenas noches, donde te destienden la cama, te dejan un chocolatito, tus pantuflitas, la luz así bajita. Aquí no existe eso. En mis 2 noches que estuve aquí no hicieron eso. Y luego el café que está en la habitación, la verdad, chafón. No manchen, en el hostal de Taipei te daban Nespresso y aquí un café instantáneo pésimo. De verdad, viajeros, no quiero que me malentiendan, pero si estás pagando $500 la noche, esperas que tengan cuidado en los detalles y que las cosas sean un poco de calidad. Lo que yo creo es que el hotel obviamente está de moda y finalmente eso es lo que te están cobrando. O sea, mi conclusión es que vale la pena por la alberca, sí, la alberca está de verdad impresionante. Y por algo el hotel se ha hecho famoso y por algo la alberca es tan famosa y todo el mundo quiere entrar a esa alberca. Entonces, si ustedes de verdad quieren conocer esa alberca, bañarse en ella y estar ahí, tomarse la foto, van a tener que reservar en este hotel. Mi consejo es, si quieren hacer eso, solo háganlo 1 o 2 noches máximo. Por el mismo precio que están pagando aquí o por menos, hay muchísimos hoteles en la ciudad de mucha mejor calidad y con mejor atención. Yo eso haría. Si estoy 1 semana en Singapur, solamente me quedaría máximo 2 noches en este hotel. Esa es mi opinión personal para que vean que les digo la neta. O sea, la conclusión es que está padre el hotel, pero se me hace caro. No sé, es por eso que el hotel no tiene todos mis likes, pero la alberca sí. Y ya me voy. Bienvenidos al Jardín del Futuro. Este es el Garden by the Bay y hace sentir muy orgullosos a la gente de Singapur. Es todo un microsistema creado completamente por el hombre